Hola, hola mis tejedoras. Hoy nos vamos a tejer este jersey que parece muy simple, pero tiene un troquito, bueno, tiene un detalle por la espalda. Me voy a dar la vuelta y como veis, la espalda está con estas tiras. Podrás tejer para cualquier edad que te apetezca. Como siempre, vas a ver los cálculos. El vídeo ha salido un pelín más largo, pero quería combinar todo en el mismo vídeo. Así que empezamos. Y comenzamos. Para empezar, pues la lana Katia Concept Alpaca Gold. Tengo revisión de esta lana en mi canal. Voy a utilizar agujas número 4 y número 3,5 para el punto elástico. Mi muestra de tensión yo hice en punto liso en 20 puntos 12 centímetros y en 20 filas 9 centímetros. Tienes que hacer muestra, lavarla y secarla. Alpaca suele estirarse a lo largo, no a lo ancho. Por eso no cometes errores después de la muestra de tensión, empezar a medirla enseguida. No, lávala, sécalo en superficie plana y el día siguiente, cuando se seca, pues la mides muy bien, estirando así un poquito para que todo luego coincida. Y para nos hace falta ciertas medidas. Chicas, ahora os voy a poner las medidas que tengo yo y en paralelo aquí vais a ver cómo sacar los medidos. En este caso no he medido la persona, he medido la prenda. Voy a dejar así un poquito. Voy a dejar también la cámara así un poquito más baja para que veáis mejor el dibujito. Y empezamos. Nos hace falta ancho de la prenda. En mi caso, ancho es 45 centímetros. En esta parte, luego ya ancho por aquí, digamos, en función ya donde está acercándose a la sisa, se cambia y se convierte a 48 centímetros. Pero este en mi caso o en vuestro caso puede ser recto también. Esto no es obligatorio. Luego nos hace falta largo de la prenda. En mi caso es la que tengo. La prenda es muy larga. Hemos acordado que será 65 centímetros. Aquí apunto. Siguiente paso que nos hace falta es largo desde la sisa hasta el final de la prenda. Pero este largo más o menos he calculado en función que esto después. Así que con este largo vamos a volver después. Si tienes una prenda, puedes medir. Ya lo sé que va a medir 43 centímetros. Siguiente paso que nos hace falta es profundidad del escote. Se mide de parte más alta a escote, tal como veis, como pongo las reglas y cinta métrica para que entendéis cómo medirla. En mi caso son 21, 22 centímetros, creo que medía, a ver, 21, 18, 19, sí, a ver, perdón, esto medía 21 centímetros. Así. Luego nos hace falta medida esta inclinación de hombro que hay, porque hombro no es recto para tejer, sino se inclina. En mi caso, esta medida 3 centímetros de inclinación. Siguiente paso que nos hace falta también es el, digamos, ancho de escote, de profundidad. En mi caso, unos 25 centímetros he medido por parte de espalda. Quizá 25 será mucho, luego minimizaré, pero esto ya voy a ver en función que avanzo el labor, porque vamos a ver todo por partes. Esto, digamos, el borrador que hace falta para el principio. Luego vamos a ajustar todo. Siguiente paso que me hace falta también, que no he dibujado, es ancho de hombro. En mi caso es 8 centímetros que haya. Después me hace falta largo desde la sisa hasta el final de la manga, en mi caso 48 centímetros. Y también me hace falta largo desde el hombro hasta el final de la manga, en mi caso 64 centímetros. Aquí luego ya voy a ver ajuste porque algo que no me cuadro. Ya luego voy a ver 4, 7, vale. Esto ya vamos a tocar después. El ancho del puño, en mi caso son 9
centímetros que me hace falta, y luego me hace falta también este ancho, digamos, de donde empezar la sisa hasta el hombro. En mi caso es unos 19 centímetros. Y de momento todas las medidas que hace falta. Ahora todas estas medidas, no voy a traducir todo, vamos a convertir en puntas y filas. Yo voy a tejer por partes, por parte delantera primera y luego por la parte trasera. La parte trasera va a tener un truco, ya la vamos a tejer después. La parte delantera, mis 45 centímetros, son 74 puntos. Mis 65 centímetros de momento no toco, me hace falta 43 centímetros, son 96 filas. Pero primeras filas aquí voy a tejer con punto elástico, longitud de punto elástico, esto ya decide cada uno, en mi caso 9 centímetros, y 9 centímetros son unos 19 filas que he tejido. Entonces me queda tejer aquí recto, 96 filas, menos 19 filas, pues unos 78, creo. 78 filas. A ver, puede ser que hay un error y he redondeado. A ver, esperad. Sí, he redondeado porque la suma sale 97 filas, aquí son 96, pero no es ningún error porque aquí os explico por qué. Porque empiezo una fila y tengo que volver y luego empezar de este lado. Así que una fila, digamos, no cuento, estoy tejiendo, es como tejer 19 filas o tejes 20 filas sin contar la primera fila. 19, no, sí, tejes 18 sin contar primera fila. Así que va a cuadrar 78 más 16, más 18 son justo 96 filas. Así que una fila aquí no se cuenta, pero aquí sí que la cuento. Aquí, como empiezo de este lado ida y vuelta, necesito que sea número par. Y aquí, punto elástico, un número impar de filas. Esta es la diferencia. Pero bueno, es aproximado. Por cierto, también hace falta medida. La medida que me hace falta es ancho de la sisa, es decir, esta parte. Para disminuir necesito saber cuántos centímetros mide. En mi caso, 7 centímetros. Ya vais a ver el vídeo. O el vídeo, la foto, perdón. Y de momento son todas las medidas. Si traduzco también 48 centímetros a puntos, me salen 80 puntos, es decir, empiezo de 74, termino en 80. Necesito hacer ciertos aumentos. No voy a hacer aumentos a lo largo de la prenda, sino al final de la prenda. Es decir, la prenda saldrá así un poquito, así, con esta inclinación, así. Y pues he decidido, como me falta 6 puntos para aumentar, voy a aumentar por 3 puntos. Por este lado 3 puntos y por este lado 3 puntos. Las filas donde voy a aumentar también he elegido, digamos, al azar. Voy a aumentar en últimas filas, en fila 77, en fila 75 y en la fila 73. Voy a hacer estos aumentos para obtener 80 puntos. Y de momento con esto es suficiente porque nos vamos a tejer hasta la sisa, la parte delantera, y luego esta parte, cómo se teje, voy a explicar más detalladamente. Ahora os explico qué tienes que hacer. Es tejer un punto elástico con agujas inferiores. Si he tejido con agujas número 3,5. A ver, quiero coger otro color para que veáis los puntos elásticos, agujas 3,5. Y el resto del labor, agujas número 4. Aquí agujas número 4 y aquí agujas 3,5. Para que entendáis que nos vamos a tejer. Tal y como expliqué, lo que tienes que hacer es montar los puntos que tienes. En mi caso 74 puntos. Yo siempre monto 2 puntos más, son punto orillo, que tejo
primer punto, lo quito, no lo tejo, lo quito. Cuando llego hasta el final, último punto, siempre tejo con el punto revés. Doy la vuelta. Primer punto, quito, llego hasta el final, último punto, punto revés. Después de punto elástico, cuando ya montas filas y tejas, en mi caso, 19 filas, este es la hebra de comienzo y tiene que estar por este lado. Este es mi lado derecho, lo veo por aquí por el borde, aunque la lana es oscura, y este es lado revés porque se forman como bolitas así. Si tejes con otra lana vas a ver enseguida, aquí va a estar como así, veis, como rayas y aquí como puntitos. Y si te lías, pues lado derecho tiene que tener aquí esta colita, la hebra. Pues después que he tejido mi punto elástico, voy a cambiar agujas a número 4 y ¿qué hacer? Tejo el resto de las filas, 78 filas, y en últimas filas haré aumentos. Aumentos haré después de este segundo punto, pero bueno, cuando ya llego os enseño cómo hacer aumento, es levantar la hebra. Bueno, os enseño ahora. Os enseño ahora cómo hacer aumento. Quitamos el punto, tejo primer punto y cuando llego ya en alto hasta donde tengo que hacer aumento, levanto la hebra, la pongo aquí cruzada en este punto y lo voy a tejer así cruzada. Así no se forman agujeros. Y así voy a tejer hasta el final de la fila. Cuando llego hasta el final de la fila, lo mismo, levanto la hebra de la fila anterior, la pongo y la tejo cruzada para que no se forma agujero. Y así habrá que tejer el labor. Nos vemos en esta parte de la sisa. Os voy a dar explicaciones de todo, cómo tejer y cómo formarla. De momento te aconsejo que tengas tus medidas. Por cierto, un matiz para saber centímetros, pues tienes que restar de alto de la prenda, tienes que restar alto que tenemos aquí 3 centímetros, luego tenemos 19, es decir, esta parte es 21, no esta, 22, perdón, 22 centímetros, este es 21, y restar pues el número de centímetros de punto elástico y tendrás este ancho. Es para comprobar que te cuadra todos los centímetros. Si sumas centímetros, si yo sumo 9, 43, 19 y 3, me tiene que dar 65 centímetros. Es justo alto de la prenda. Si no te cuadra por 1 centímetro, a ver, tampoco es ningún error. Simplemente aquí tú puedes tejer a largo que te dé la gana. Chicas, ya tengo mi labor, ya lo he tejido todo. Voy a levantar un pelín la cámara y aquí están todas las filas tejidas. Al final he tejido 80 filas, es decir, 2 filitas más. Más que nada por el largo, porque pues la cliente no estaba segura de largo, así que para no tener fallos, pues 2 filas más. Así que al final 80 filas. Ahora nos vamos a hacer esta parte de escote. Vamos a ver primero todo y luego ya pues empezamos a tejer y os enseño cómo tejer juntos. Pues lo que tengo ahora son 80 puntos después de aumentar. Mis sisas son 7 centímetros. 7 centímetros son 11 puntos que he calculado. Perdón. Luego, todo el escote, el escote, la apertura para la manga, esta parte, es 19 centímetros y 3 centímetros de inclinación, total 22 centímetros. Entonces, mis 19 centímetros, se traduzco en filas, son 42 filas. Yo siempre intento que sea número par de filas para que empiezo a tejer con ida y vuelta, para que termino siempre en la vuelta en este lado. Así que si te sale número impar, lo traduces y añades una fila para que sea par. 3 centímetros son 6 filas. En realidad aquí 22 centímetros ya son 48 filas. Desde la sisa hasta escote
el escote en mi caso era 21 centímetros, pero aquí voy a ajustar un poquito porque si no, esta distancia, en mi caso, desde la sisa hasta escote será solamente 1 centímetro, porque esto era 21, pero yo quiero que sea 2 centímetros. Es decir, me levanto un poquito el escote para que no sea tan profundo. Como no habrá, no voy a rematar, este escote se va a estirar un poquito más, así que por este motivo también voy a minimizar. Entonces yo tendré escote de 20 centímetros y aquí corrijo 20. Y ahora vamos a corregir también este ancho que tengo de mi escote. Este medido de la prenda, pero en medidas reales yo tengo aquí 48 centímetros. Total, la mitad son 24 centímetros. Entonces, esta parte tiene que ser 24 centímetros. Si sumo 7 centímetros más 8, me sale 8 más 7, 15, ¿no? Y me falta como 14 centímetros. A ver si calculo bien. A ver, perdón. Es que a veces me estoy liando yo. Entonces, aquí 7 centímetros más 8 centímetros espalda. Estos son 15 centímetros. Y la mitad son 24. Entonces, aquí me faltan, esta parte es 9 centímetros. Entonces, todo este largo de escote, digamos, no son 25, sino 18 centímetros. Esta es corrección y hay que comprobar, por supuesto, que coincide. Una cosa mido la prenda, otra cosa ya persona real, y entre 25 y 18, si hago 25, va a estar mucho más aperturada y pueden caer los hombros. Por eso hay que comprobar que todo coincida. Pues bien, en este caso me coincide. Y siguiente caso, 2 centímetros, 2 centímetros. En mi caso son 4 filas. Entonces, después de 4 filas, 20 centímetros, 48 menos 4 son 44 filas que tengo que tejer aquí. Entonces, cuando ya empiezo a tejer, primero desde la fila número 1, que voy a contar ahora de nuevo, voy a tejer 4 filas, luego siguientes 44 filas, 4 filas recto, disminuciones vamos a hacer por el lado de sisa y luego después de 4 filas ya empezamos a tejer por separado una parte y otra parte. Pues como tejer una parte otra parte vamos a tocar después. Ahora me importa la sisa. La sisa, ¿cómo vamos a tejer? La sisa necesito disminuir aquí, necesito disminuir 11 puntos. En realidad se divide en 3 partes la sisa. En primera parte, segunda parte y esta es tercera parte. En primera parte siempre se disminuye más puntos, luego un poquito menos y aquí por un puntito. Pero bueno, aquí no voy a empeñarme mucho en cálculos en este vídeo, simplemente 11 tenemos que dividir entre 3, me sale como 3 y 2 puntos que me sobran. Estos 2 puntos que sobran siempre se añade a primera parte. Entonces mi distribución sería así, 3, 3, 3 y más 2. O sea, 5 puntos. Entonces, en primera parte lo apunto 5 puntos. Es lo que voy a disminuir. En segunda parte, 3 puntos. Y luego, para no hacer otra vez 3, voy a disminuir 2 puntos y 1 punto. Bien, por otro lado hacemos lo mismo. Vamos a tejer primero 4 filas y luego ya vamos a pasar a división del escote y esta parte ya tocamos después. Y os contaré en qué filas habrá que disminuir aquí el escote. Empiezo la primera fila y necesito hacer disminuciones. ¿Cómo hago disminuciones? Pues muy fácil, necesito disminuir 5 puntos. Entonces, primer punto, segundo punto, tercer punto, cuarto punto, quinto punto. Vamos a comprobar. 1, 2, 3,
1, 2, 3, 4, 5, sí, 5 puntos. En este puntito también yo voy a poner un marcador, aquí en el último. Esto me sirve después cuando ya vamos a hacer la manga. De momento ya no me hace falta. Entonces tejo toda la fila hasta el final y por otro lado disminuciones vamos a hacer por el lado revés. En el lado revés, ¿cómo hacer disminuciones por el lado revés? Pues quito primer punto. Aquí debes de tejer punto a derecho. Por el lado revés siempre vamos a tejer punto revés y pasamos un punto. Primer punto, segundo punto, tercer punto, a ver. Cuarto punto, quinto, y ya está. Aquí también pondré marcador. Tejemos toda la fila revés hasta llegar a último punto. Último punto, por favor, no tejerlo, dejar en la aguja. Llegáis al último punto sin hacerlo, pues damos la vuelta y empezamos tercera fila. Tercera fila, ¿qué hacemos? Pasamos ya directamente este punto por encima del otro, es decir, esto no hemos tejido, esto nos hace falta para que no se forman escalones. Si tú has visto en mi vídeo cómo calcular la sisa, donde explico todo. Entonces, primer punto es cerrado, segundo punto, tercer punto. Igual llegamos hasta el final de la fila. Sin tejer el último punto, os enseño otra vez cómo tejer por lado revés y damos la vuelta. Hasta el final, pues doy la vuelta. Recordamos que aquí no tejo este primer punto, sino paso enseguida así la hebra por encima de otro. Es primer punto, segundo punto y tercer punto que hago disminución. Pues tejer hasta el final de la fila, luego cogemos marcador y ponemos justo en el medio de todos los puntos. Así que ahora yo no he contado porque he puesto marcador cuando tenía todos 80 puntos y puse marcador en el centro, pero bueno, vais a contar todos los puntos y poner marcador en el medio. Este significa que aquí empezará nuestro escote y ahora os enseño cómo vamos a calcular este escote para hacer disminuciones. Antes de continuar, pasamos a la siguiente parte. Siguiente parte ya hemos dividido por la mitad. En principio, aquí en la mitad yo tenía 40 puntos. Esto necesito saber cuántos puntos necesitaré disminuir. Por cierto, 8 centímetros son 14 puntos, en mi caso. 14 puntos. Bien, de estos 40 puntos tengo que restar puntos de la sisa, menos 11 puntos, y puntos de mi hombro, que son 14 puntos. Y me sale 15 puntos. Entonces yo tengo que disminuir a lo largo 15 puntos. ¿En cuántas filas? Ya hemos calculado 44 filas. Utilizaré esto también. Últimos 6 filas puedo hacer sin ninguna disminución. Entonces, si 44, ¿por qué lo hago esto? Porque como estará para no liarse, como voy a tejer con inclinación y aquí pues como 6 filas no es mucho, no quiero hacer aquí disminuciones, aunque también podía, pero para no liarnos prestamos estas filas. Entonces, si 44 resto 6 filas, me salen 38 filas que tengo que tejer hasta aquí. Esta parte, 38 filas. Y necesito disminuir 15 puntos en 38 filas. ¿Cómo se hace? Pues 38 divido en 15. Me sale 2,5. Esto significa que puedo hacer disminuciones en cada segunda, cada tercera fila. Para no equivocarme, voy a hacer disminuciones en cada segunda fila. Es decir, si ahora estamos en esta parte, ya hemos tejido 4 filas, ya me apunté aquí la chuleta, 5, 6, 7, 8. Y luego tengo que tejer 38. Entonces 38 más 8 son 46 filas, saldrá hasta aquí. Sí,
creo que no me equivoqué. Pues nada, ¿en qué filas vamos a hacer disminuciones? En cada segunda fila hasta que tengamos nuestros 14 puntos. Si nos hace falta tejer más filas, tejer más filas, vamos a tejer simplemente más filas recto. Y ahora empezamos a hacer esta disminución. Y creo que ya no olvidé nada más. Pues desde la sisa hasta el final son 42 filas totales. Recordamos, cuando ya tejeré estas 42 filas, pararé y últimos 6 filas. Aquí ya no voy a tejer recto, nada más, simplemente la inclinación. Aquí me he liado, no, 4 filas que hemos tejido más 38 filas, 42 filas igual total, 42 filas. Única cosa que ahora vamos a empezar a hacer disminuciones en escote y solamente vamos a tejer una parte, así que es más fácil. Aquí cada uno puede elegir empezar por esta parte o empezar hasta el final y luego ya continuar con esta parte o con parte derecha. Esto ya aquí no importa mucho. Yo voy a elegir tejer esta parte derecha. Entonces estoy en mi fila número 5 y tengo que hacer disminución de 2 puntos. Entonces recordamos que llego hasta último punto. Este punto no tejo. Entonces primera disminución. Segunda disminución. Tejo los puntos hasta llegar al centro. Bueno, hasta llegar vamos a tejer. Y como no voy a hacer el borde, luego no rematar nada del cuello, disminuciones vamos a hacer pues no en el final, sino un pelín antes para que sea, más que nada, para que sea bonito. Si dejo 3 puntos. Aquí disminuciones o podemos dejar 3 puntos y empezar a hacer disminuciones siempre antes de estos 3 puntos o 2 puntitos. Esto ya es a gusto de cada uno, cómo quiere hacer disminuciones. Entonces, ¿cómo los hacemos? Voy a dejar en borde solamente 2 puntos. Entonces, cuando llega se te quedan 4 puntos. Hacemos la aguja así, metemos la aguja en el dentro y hacemos disminución. Tejemos estos 2 puntos. Este punto ahora vamos a tejer siempre sin pasar. Es decir, yo lo tenía que tejer aquí con el punto revés para que en la vuelta me queda bien y se forma la trencita. Entonces quito este punto y estoy en la fila número 6. Aquí no tengo que hacer ninguna disminución y la séptima sí. Entonces volvemos ahora hasta este punto y en la séptima fila nos vemos. Séptima fila me queda hacer la última disminución de sisa y más sisa no lo toco. Voy a tejerla siempre. También contando esto como punto orillo. Entonces tejo todos los puntos hasta llegar al centro. Pues hago una disminución, introduzco la aguja y hago esta disminución y tejo un punto derecho, último revés, doy la vuelta. Bueno, quito marcador, no me hace falta ya del medio, quito este punto, tejo todos los puntos revés, incluso en último. La sisa ya está cerrada. A partir de este momento tejeremos la sisa recto, no vamos a hacer ninguna disminución aquí y solamente disminución en escote. En escote como enseñé antes. Entonces este último punto ya será el punto orillo, lo voy a quitar siempre, tejo todos los puntos como antes, hago disminución aquí en el escote, tejo el punto, último punto revés, como orillo, pues hago puntos revés y último punto revés, quito este punto. Y así tejo 40 total, desde aquí, como marcador yo tenía desde la fila número 1, tengo que tejer igual 42 filas. Pero cuando ya tengo 14 puntos, aunque disminuciones estoy haciendo en cada segunda fila,
Cuando ya tengo 14 puntos, ya no hago ninguna disminución, simplemente tejo recto en ambas partes, aquí recto y aquí recto. Cuando completo 42 filas que hay, pues últimas 6 filas, yo os voy a enseñar cómo vamos a tejer para formar estas inclinaciones. Bien, miramos la sisa que me ha salido, ¿veis? No está así inclinado, sino hay una curvita tal y como, bueno, me hace falta. Y aquí pues la parte delantera es escote y llegado a mis puntos. Chicas, importante, bueno, importante. Total 14 puntos, pero este punto siempre yo tenía como punto orillo, así que 15 puntos en total que ya tengo en las agujas. Luego vamos a utilizar dos marcadores, volvamos a nuestras escrituras y aquí en esta parte, así, tengo 14 puntos, bueno, más un punto aquí de orillo. Estos puntos, como tengo 6 filas, disminuciones para formar este triángulo, solamente puedo hacer en filas impares, es decir, fila de ida sí, fila otra no, sí, no, sí, no. Entonces tengo que dividir en 3 partes, 1, 2 y 3, más o menos 7, 7 y aquí 8 puntos. Entonces voy a utilizar marcadores, voy a poner 2, 4, 6, 8. Este será primero. Bueno, perdón. Es que me he pasado, a ver cómo divido. Dividí entre 2, a ver, entre 3, 14 puntos. Divido entre 3, total que tengo 15. Entre 3, 5 puntos, más o menos. 5, 5 y 5. No sé en qué estoy pensando. 5, 5 y 5. Vale, ahora sí, me cuadra. Si es número aquí, tiene que ser un poquito más, menos y menos. Bueno, menos y menos, puntos iguales. Si te sobra un punto, añade al principio. Ningún error. Así que 2, 4, 5. Junto con el punto orillo, no pasa nada. 2, 4, 5. Más importante que entendáis cómo se teje. Entonces, en realidad aquí tenemos que cerrar los puntos, tejer los puntos, volver, luego otra vez cerrar, tejer, volver y cerrar. Así en 3 etapas. Pero yo no quiero cerrar los puntos para que me aparezca el cierre. Así que voy a tejer para que me aparezcan los puntos abiertos. Es decir, luego con parte trasera les voy a unir mediante ganchillo, que os enseño cómo unir. Pues quito el punto, pues tejo todos estos puntos hasta el final de la fila. Es mi primera fila. Es decir, ahora vamos a tejer con vueltas cortas o acortadas, no sé cómo llamáis, pero yo llamo vueltas cortas. Hasta el final, doy la vuelta. Ahora tejo hasta el segundo marcador. Tejo mis puntos revés. Hasta llegar al último punto de segundo marcador. Este es el puntito. No lo voy a tejer, si no lo quito, hebra delante, doy la vuelta, quito el punto, tejo otra vez todos los puntos hasta el final. Doy la vuelta. Ahora tejo los puntos hasta este primer marcador. Este punto no lo tejo, lo quito sin pasar, doy la vuelta, quito este primer punto, tejo todos los puntos y finalizar la fila. La vamos a finalizar tejiendo ya todos los puntos hasta el final. Entonces quito el primer punto, voy a tejer también porque ya estos puntos nos servirán luego para unir. Estos puntos tejo con punto revés. Cuando llego al punto rodeado, levanto la hebra y tejo junto con el punto.
Este marcador ya no me hace falta. Tejo hasta siguiente punto rodeado. ¿Qué es esto? Levanto la hebra aquí, que está rodeada del punto, tejo junto con el punto. Quito marcador. Tejo aquí hasta el final. Bien. Y ya está. Y hemos finalizado. Hemos finalizado, no es inclinación grande, pero que veis ya se formó una inclinación. Estos puntos voy a pasar a la aguja auxiliar y cortar la hebra, dejando así un poquito de la hebra para que me sirva luego para unir dos partes. Y vamos a empezar con segunda parte aquí del escote. Este es un lado, veis he puesto pues guardapuntos. Y pues vamos a otro lado, pues ¿qué hacemos? Introducir la hebra. El primer punto aquí voy a tejer solamente este punto, el resto se va a pasar. Y luego ya al final esconderé esta hebra. Tejo siguiente punto y aquí tengo que empezar disminuciones. Como aquí disminuciones hemos hecho mirando hacia la izquierda, entonces en este lado hay que hacer simétricas a la derecha. Es decir, que no puedo hacer mirando a la izquierda. Así. Como veis aquí se forma como rayitas. Bueno, es muy difícil apreciar un poquito. Pues veis, estas rayitas son mis disminuciones al ser lana tan oscura. Pero si tú tejes con lana de otro color, lo verás enseguida. Y pues estos siguientes dos puntos que voy a dar la vuelta de estos dos puntos y hago una disminución. Pues sigo tejiendo mis puntos y repito lo mismo por otro lado, es decir que estoy aquí, me falta cuando doy la vuelta a la fila número 6 dos puntos, disminuir en la sisa, luego fila número 7 lo tejo, en la 8 por otro lado disminuyo un punto y por este lado ya seguimos con nuestros cálculos y recálculos. Yo aquí puse en qué filas tengo que disminuir, pero bueno, o en cada segunda fila, aquí con de ida vas disminuyendo hasta llegar otra vez a esta parte cuando ya tengamos 42 filas y enseño cómo se forma triangulito, inclinación en este lado. Ya por otro lado, para hacer este triangulito aquí, para hacer inclinación, pues vamos a tejer hasta primer marcador. Como tenemos que tejer 6 filas, primer punto quito, será mi punto orillo. De momento aquí tejo los puntos. Y llego al último punto antes de marcador, igual rodeo el punto, doy la vuelta, quito este punto, tejo mi segunda fila, ahora tercera fila hasta el primer marcador, quito este punto, doy la vuelta, quito el punto, es mi cuarta fila, la quinta ya tejemos hasta el final y la sexta también hasta el final volviendo. Entonces tejemos la quinta fila donde está aquí el punto rodeado, la hebra ahora levanto por parte delantera y pongo en el punto, tejo junto con el punto. Bueno, no me hace falta ya marcadores, tejo los puntos, este punto también rodeado, levanto la hebra y tejo junto con el punto. Y la fila número 6, pues tejo todos los puntos. Este punto, primer punto también voy a tejer, aunque es punto orillo. Y ya está. Cortamos la hebra
ponemos agujas auxiliares y vamos a ver cómo se teje la espalda, porque vamos a tejer con unos truquitos. Ya está. Este es ya mi escote. Voy a levantar un pelín la cámara para que veáis este escotito. Y pues nada, pasamos a la espalda. Y ahora vamos a pasar la parte de espalda. Si tú quieres tejer jersey sin ninguna apertura aquí, pues lo tejes tal y como está, con mismos cálculos y aquí haciendo disminuciones. Si quieres tejer como yo, que vamos a hacer, pues es un ejemplo, bueno, lo que tengo que hacer, digamos así. No os enseñé antes, enseñé cómo he medido por la parte trasera. Tengo que hacer pues estas las hebras cortadas, pero la cosa que no están rectos, están así como disminuyéndose, aquí aumentándose, digamos así, tiene esta forma. Y esta forma, pues en el lado más, a ver, vamos a coger mis rotuladores, en el lado más estrecho tiene, a ver, aquí tiene 7 centímetros. En el lado de espalda, de abajo, un poco más ancho, a ver, vamos a bajar la cámara, tiene 16 centímetros. Así para que veáis mejor. Aquí, esta parte, esto, 16 centímetros. Y aquí arriba, 14 centímetros. Es decir, no puedo tejer todos los puntos porque si voy a deshacer voy a tener mucho más centímetros que necesito y va a estar flotando. En la parte de espalda arriba, cuando se llega arriba, este es 14 centímetros y aquí luego unas filas que hay que tejer, por supuesto, para nuestro escote trasero. Es decir, aquí. Ya lo he pensado más o menos y he decidido que esta altura será la misma que mis inclinaciones de hombros, es decir, 3 centímetros, o sea, mis 6 filas. Entonces, esta parte ya no lo toco. Entonces, ¿cuántas filas me hace falta tejer total aquí haciendo estas manipulaciones? Pues sumo 19 puntos, es mi punto elástico, luego ya tenía 80 puntos y 42. Total me sale a ver, ¿dónde he calculado? 131 fila. Total, esto, 131 fila. Aquí la sisa se hace igual, esto ya no voy a explicar, más importante es, digamos, esta cosa. Tú cuando tienes tu muestra de tensión, como yo tenía aquí, yo os enseñaba antes, pues lo que hice yo es ir deshaciendo pues punto por punto para saber pues longitud de estas hebras. En principio me hacía falta 7 centímetros. Cuando yo deshice, ya entendí que 7 centímetros son 4 puntos. Entonces esta parte que tengo 4 puntos y 4 puntos eran justo cuando deshago, pues utilizo la regla, más o menos lo puse así y tenía como 7 centímetros. Pero yo quería comprobar así en realidad con regla de 3 ya podemos calcular cuántos puntos hay en 16 centímetros y cuánto en 14. Pero para asegurarme, ya lo sabía, cuando voy a deshacer, pues si calculo más o menos me salen 9 puntos. Para no utilizar 9, pues añado un puntito más y salen 10 puntitos que voy a tener aquí abajo al deshacer. Estos 10 puntitos es esto precisamente y cuando pongo en la regla me sale más o menos mis 16 centímetros. Quizá voy a deshacer menos puntos, pero bueno, ya luego esto estará bien en la espalda. Cuando se lava y las hebras un poco se enrollan, pues se verá mucho mejor. O estarán así sueltas, colgadas, no lo sé. Al final, cuando ya se van a poner y te vas a diario con esto, así se mide más o menos. Aquí no estoy fijando porque claro, como hice la muestra, pues el borde aquí es súper tenso.
Ahora cuando voy a tejer, vamos a tejer un poquito distinto para que sea más elástico esta parte, para que cuando deshago, pues las hebras cojan esta forma. Así más o menos he calculado. Y en 14 centímetros, solamente hice simple regla de 3, me salen 8 puntos. Aquí 8 puntos. Bien, es lo que tengo que montar para esto, pero vamos a ver cuántos puntos necesito montar. Total son 45 centímetros, pero ya no fijo en mis puntos en 74 puntos, sino fijo en mis centímetros, 45 centímetros. Si resto 16 centímetros, 45 menos 16 centímetros que tengo aquí en el centro, me sale, a ver, no sé si apunté, me salen 1,29 centímetros, divido entre dos partes, me sale 14,5 y 14,5. Traduzco estos centímetros a mis puntos y me salen como 24 puntos y 24 puntos, es decir, que aquí tengo que montar 24 puntos más 24 puntos y más 10 puntos que luego vamos a deshacer. Significa 48, 58 puntos que nos vamos a montar para la espalda. ¿Veis la diferencia? Porque ya luego va a cuadrar todo. No os preocupéis. Vale, siguiente paso. Lo mismo hacemos aquí arriba, en el centro de momento no cojo. Entonces, en la espalda, ¿cuántos centímetros aquí tengo que tener? Pues aquí, si mi hombro es 8 centímetros, más otro hombro 8 centímetros y 18 centímetros es el escote. A mí me sale 34 centímetros. Tengo que restar 14 centímetros. Resto 14, me sale 20 centímetros. Divido entre 2 porque son dos partes. Entonces esta parte y esta parte por 10 centímetros. 10 centímetros y 10 centímetros. Estos 10 centímetros traduzco en puntos, me salen 16 puntos y 16 puntos. Entonces aquí en la espalda yo voy a tener 16 más 8 más 16 y sale, ¿cuánto es? 40 puntos. Esto es lo que voy a tener. Aquí vamos a disminuir luego sisa, etcétera, pero más importante es saber lo que tenemos aquí. Estos son 40 puntos que tengo que tener. Y luego ya como tenemos que hacer aumentos, disminuciones, ahora queda un poquito más complicado, es decir, calcular la altura. Final, aquí sí que tenemos 48 centímetros. Necesitamos saber aquí cuántos puntos tenemos que tener cuando tejemos, porque según mis cálculos, pues aquí va a estar más que 20 filas tejiendo recto. Pues bueno, en principio está 48 centímetros, resto 7 centímetros, me salen 42 centímetros. Estos 42 centímetros divido en 2, me sale como 21 centímetros. A ver, no me equivoqué. 8, 7, 41 centímetros, ¿no? Claro que me equivoqué. 41 y me sale 20,5. Así. Entonces, cada esta parte, 20,5 centímetros y 20,5 centímetros. Yo necesito traducir a puntos. Cuando traduzco a puntos, según mi muestra de tensión, yo tengo aquí 31 punto, 31 punto. Esto significa, mirad, tengo 24 puntos y tengo que aumentar hasta punto número 31. ¿Cuántos puntos necesito aumentar? 7 puntos. Entonces aquí más 7 puntos. Y por este lado también. Bueno, al final, chicas, he pasado este dibujo por aquí para que sea más fácil y pues para que sea más visible más que nada, porque me pareció que ya no se ve nada. Así que, bueno, hemos parado que tenemos que aumentar 7 puntos. ¿En cuántas filas tenemos que aumentar estos puntos? Yo total aquí recordamos que tengo 80 filas. En estas 80 filas tengo que hacer aumentos. Por esos aumentos voy a hacer
Por este lado, como os comenté, por este lado los aumentos, pues yo siempre apunto las filas para no liarme. Por ejemplo, en la fila número 11, en la fila 21, 31, 41, 51, 61 y 71. Aquí voy a hacer los aumentos. Por otro lado, aquí necesito hacer disminuciones, pero no ya en 80 filas, sino, a ver, perdón, no se ve. Aquí aumentos y aquí tengo que hacer a la vez disminuciones hasta 4 puntos. Hasta 4 puntos yo tengo que hacer 3 disminuciones por aquí y 3 por aquí. 10 menos 6 es igual a 4. Entonces, ¿qué filas voy a hacer aquí los disminuciones? Yo así a voleo, pues yo quiero hacer en la fila número 15, 31 y 47. Es más o menos he calculado así, porque aquí ya he cogido, bueno, después de un punto. Así que aquí vamos a hacer disminuciones. Voy a poner así, con símbolo esto. Aquí tenemos 4 puntos. Después de disminuciones necesitamos llegar a 8 puntos. Necesito solamente hacer 2 aumentos para llegar. Cuando ya nos vamos a tejer, ahora os enseño todo, no se preocupéis. Entonces, aumentos a voleo, como son 42 filas, quiero hacer en la fila número 22 y en la fila número 31. Hoy 21 y 31. Perdón. Este decidí yo a voleo porque yo quiero hacer así. Aparte va a estar disminuciones por parte de sisa. Y aquí, aparte de disminuciones por la sisa, perdón, tenemos que disminuir hasta 16 puntos. Entonces yo tengo 31 puntos, voy a apuntar aquí. La sisa, recordamos que disminuyo 11 puntos, será igual, disminuciones serán iguales. Resto 11 puntos, me sale 20. Entonces yo tengo que disminuir luego de 20 puntos a 16 puntos. ¿Cuántos puntos? 4 puntos. Entonces yo así también a voleo elegí que voy a hacer disminuciones en la fila número 5, en la fila número 15, en la fila número 25 y en la fila número 35. Ahora voy a coger la muestra chiquitita, no voy a enseñar en labor grande para no hacer tejiendo muy grande, para que entendáis para qué hacemos estos aumentos, disminuciones y que al final nos va a salir. Y pues empezamos con caso práctico. ¿Cuántos puntos necesito montar? Recordamos agujas 13,5, 58 puntos más 2 puntos son 60. Tejemos 19 filas con punto elástico 1 por 1. Cambiamos a agujas número 4 y tejemos luego primeras 10 filas. Pues yo te aconsejo, cuando ya te montes los puntos aquí para punto elástico, estos 10 puntos centrales, alrededor de ellos habrá que poner marcadores. Aquí no te aconsejo tejer aquí punto elástico, pero no sirve para nada porque nos vamos luego a deshacer estos puntos. Así que alrededor de estos puntos ya te tejes con el punto liso, ¿veis? Punto elástico, punto liso. Y aquí, bueno, no se aprecia mucho, pero se ve que hice disminuciones. Esto ya en momento de tejer. Pues imaginamos, y ahora os enseño a una muestra, pues estos puntos que están rodeados. Y son primeros, imaginamos, 10 puntos. Imagínate, estás en la fila, en primera fila número 11, donde tienes que hacer aumentos para estos lados. Entonces, ¿qué haces? Pues tejes primeros puntos. Antes de marcador, ¿qué haces? Haces un aumento. ¿Cómo se hace aumento? Pues así, con la hebra cruzada para que esta hebra esté detrás de este punto. Pues pasas marcador, tejas tus puntos centrales, llegas a otro marcador, lo pasas y haces aumento. En este lado aumento se hace así, para que este hebra esté así por encima. Terminas la fila y vuelves. Y cuando vuelves empiezas la siguiente fila donde hay que hacer aumentos. Tú haces aumentos, ¿veis? Alrededor del marcador, pero cuando nos toca hacer disminuciones, un ejemplo, por ejemplo, en fila número 15 ya tengo que hacer 2 disminuciones por el centro, ¿veis? Aumentos no tengo que hacer, disminuciones sí. Pues ¿cómo lo hago? Pues ya tejo hasta marcador,
paso el marcador, aquí da igual donde está inclinado disminuciones, luego los vamos a deshacer estos puntos, así que los tejes como quieres. Entonces, disminución, tejes estos puntos centrales, otra vez disminución y continúas tejiendo la fila. Así se hacen disminuciones. Disminuciones te haces hasta tener 4 puntos y aquí siempre todo rodeado con marcadores. Aquí sigues haciendo aumentos en filas que te hace falta y aquí cuando tienes 4 puntos simplemente tejes recto sin disminuir ya nada. Y pues así sigues más adelante tejiendo. Aquí no hay mayor misterio, pero cuando llegas aquí empiezas a contar otra vez desde la fila número 1. Sin olvidar hacer disminuciones en la sisa. Estos son filas donde estamos haciendo disminuciones, igual que antes en la parte delantera. Única diferencia que aquí no ya añadí 3 puntos. Estos 3 puntos ya están incluidos en estos cálculos por parte de espalda, es decir, parte de espalda ya hemos calculado. Por parte delantera aquí sí que 3 puntitos, pero bueno, nos cuadra todo. ¿Por qué no hice aquí lo mismo? Simplemente por apertura de la espalda. Luego, desde la fila número 1, 42 filas, bueno, aquí no sé por qué puse puntos, filas, nos vamos a tejer formando la sisa y haciendo disminuciones y aumentos en la parte en el parte centro. Imaginamos que estamos en la fila ya número 5. Aparte de hacer la sisa, tejiendo como antes, esto ya borde no toco porque ya expliqué cómo tejerlo, ya enseñé incluso cómo tejerlo. Sigues tejiendo con ida y vuelta, estás en la fila número 5. Aparte de hacer la sisa, antes de marcador nos toca hacer una disminución. Aquí sí que disminuciones tienes que fijar en sentido de los puntos. Disminuciones, si una haces por un lado, otra tiene que mirar a otro lado. Entonces, primera disminución. Imaginamos en la fila número 5. Así se hace disminución. Tejes todos los puntos centrales. Y por otro lado, también vas a hacer una disminución, pero esta disminución ya tiene que mirar a otro lado. Entonces tendrás que intercambiar los puntos y tejer una disminución mirando a la derecha. También se puede hacer al revés, este mirando a la derecha, este mirando al revés. Como te dé la gana. Pues volvamos y luego enseño cómo hacer aumentos. Ya imaginamos que seguimos tejiendo y nos hace falta ahora debes de también disminuciones hacer aumentos. En caso si te coincide en la misma fila, pues haces disminución. Es solamente ejemplo para que veáis. Pasas marcador y aquí hace falta hacer aumento. ¿Cómo haces aumento? Pues haces la hebra cruzada así y tejes todos los puntos centrales. Y por otro lado, haces la hebra cruzada así. Pasas marcador, imaginamos que hay otra vez 2 disminuciones. Disminuciones tienes que hacer así. Y así tejiendo. Y así veis, aquí en la lana oscura no se ve, se nos forma como disminución y luego aumentos por este lado y por este lado. Así que tejes todas las filas. Aquí tienes que tener 8 puntos en el medio. Aquí vas a tener tus 16 puntos. Y ya nos vemos en esta parte cuando ya finalizo esto y nos tenemos que formar una inclinación por parte de los hombros. Y os enseño aquí los cálculos y qué hay que hacer. De momento hasta aquí. Espero que está claro lo que enseñé y lo que tienes que hacer. Y chicas, lo que ha salido, no fijar que es tan estrecho. A ver si bajo un poquito la luz que tengo. Y aquí pues en la mesita es súper estrecho, pero bueno, ahora vamos a convertir todo en tamaño normal. Vamos a volver a nuestros super cálculos. Ya tengo mis 42 filas y nos hace falta tejer esta parte de arriba. Esta parte de arriba, recordamos que aquí son 14 puntos, aquí 14 puntos y aquí yo tengo 18 centímetros. Si yo traduzco estos centímetros en puntos, salen 30 puntos. Si sumo todos los puntos, voy a sumar aquí 14 más 14 más 30,
me salen 58 puntos. Son números de puntos que yo necesito tener en realidad. ¿Cuántos puntos tengo ahora? No voy a contar estos 8 puntos ahora, sino ahora tengo 16 puntos más 16 puntos, o sea, 32 puntos. Me faltan 58 menos 32 son 26 puntos. Es decir, ahora cuando vamos a tejer, vamos a montar 26 puntos, estos vamos a dejar sueltos y tejer 16 puntos. Pero antes recordamos, como ya tenemos tejer inclinación, ponemos marcadores después de 14 entre 3, 5, 5 y 5 puntos. Recordamos que tenemos que poner marcadores por un lado del hombro y por otro lado del hombro. Estos marcadores de momento dejamos. Ya tengo mis marcadores, pues me falta uno más, 2, 4, 5 para poner por aquí, pero bueno, ya no tengo marcador de momento, así que dejo aquí. Vamos a tejer hasta este marcador. Ya he tejido hasta este marcador. Ya no me hace falta este marcador y no me hace faltan estos puntos que están entre marcador, así que los quito y ya olvidamos de ellos. Luego los vamos a deshacer, pues quito marcador y la pongo ya marcadores que me faltan. Entonces 5, 5 y 1, 2, 3, 4, 5 y 5 puntos. Estos puntitos que me faltan. Y ahora que me hace falta montar 26 puntos aquí para la diferencia. ¿Cómo se montan los puntos? Pues así. 1, 2, 3 y así montamos los puntos. Luego ya empiezas a tejer aquí hasta este marcador que tenemos aquí. Pues es lo que ha salido hasta marcador. Empezamos a tejer vueltas cortas. Pues quito el punto, doy la vuelta, tejo todos los puntos revés antes de llegar a este marcador, a este punto. Cuando llegas a este punto, pues lo mismo, quitas el punto, das la vuelta y vamos a tejer hasta este siguiente punto. Pues cuando llegas hasta aquí, otra vez quitas el punto y vamos hasta el siguiente marcador, hasta este segundo. Ahora, ¿qué hacemos cuando llegas otra vez vuelta? Llegamos a este marcador. Luego damos otra vez la vuelta. Y ahora ¿qué hacemos? Es tejer hasta el final de la fila. Vamos a levantar luego los puntos. Ahora os enseño hasta la final. Cuando llego al punto rodeado, ¿qué hago? Levantar la hebra, poner para el punto y tejo con el punto revés. Quito el punto o el marcador, no me hace falta. Pues tejo estos puntos revés. Llego al siguiente punto. Lo que hago, pues levantar la hebra y tejer junto con el punto. Quito marcador, pues tejo puntos revés. Ahora que tenemos que hacer es contar nuestros 14 puntos y poner marcador. Es para no liarnos. Contamos los puntos, 14 y es punto orillo, 15 total. Desde aquí ponemos marcador. ¿Qué son estos puntos? Son puntos de mi hombro. Entonces ya quito marcador. Necesito contar aquí también 14 puntos, poner marcador y estos puntos vamos a cerrar. ¿Cómo vamos a cerrar? Pues fácil como antes. Primer punto, segundo y paso primer punto por encima de otro. Y así voy cerrando puntos. Voy a utilizar ahora ganchillo que es más fácil y así uno por encima de otro. Cierro 30 puntos que está en el medio y tejo hasta el final 14 puntos aquí, levantando la hebra y tejiendo junto con el punto. Y así dejamos los bordes abiertos. Y es lo que ha salido de momento. Estos puntos ya puedes ir deshaciendo hasta el final. Esto ya los dejo para vosotras, para que vais deshaciendo todo esto. Y ahora que vamos a hacer es unir los hombros con la parte delantera. Para unir dos partes voy a utilizar la hebra que he dejado de antes y voy a unir estos 14 puntos con el ganchillo. ¿Cómo voy a unir con un ganchillo? Introduzco aguja en primer punto, en segundo y hago un puntito. Aprieto aquí un poquito y ahora voy a hacer un punto, quito el punto, segundo punto de segunda aguja, de primera aguja,
de segunda aguja. Y así cierro todos los puntos, pasando primero por primera aguja, luego cogiendo el punto de segunda aguja, otra vez, de primera y de segunda. Con otro hombro repito lo mismo. Cuando termines te aconsejo lavar antes esta prenda, antes que empezamos, unir los laterales. Esto nos sirve porque la lana alpaca se estira y es mejor hacerlo y coserlo estirado cuando ya está la prenda lavada y los puntos cogen su forma, que empieces a unir ahora y luego llevas sorpresas, se te va a tirar un poquito el labor. Y como os dije, lo que tenéis que hacer es deshacer los puntos que hemos marcado entre marcadores, pues como lana alpaca aquí que tengo tiene pelusas, pues me dificulta un poco el labor, pero sí, hay que deshacer hasta el final que hemos tejido. Todavía me queda el medio. Así sale descosido. Bueno, ya tengo mis dos partes secas, veis, está unidos y por otro lado, y ahora vamos a unir dos partes. Unirnos vamos por el lado derecho del labor, no por el lado revés, así que vamos a la mesa y os enseño así un trocito como estoy uniendo. Y como los estoy uniendo, pues pongo por lado derecho, que mira a mí el lado bueno, es decir, no el lado revés. Y bueno, aquí es lana oscura, pero aquí hay entre dos puntos, estas dos trencitas, hay estos cositas, digamos así. Así que introduzco la aguja así entre dos puntos y uno con aguja lanera los laterales. Y así sin estirar mucho la hebra para que no sea así tensa, pues estoy uniendo así dos partes hasta la sisa. Bueno, chicas, y cuando ya tenemos todo unido, pues ya pasamos a las mangas. Las mangas nos vamos a tejer pues a la vez. Con este labor no vamos a tejer por separado y luego uniendo, sino os voy a enseñar ahora el método más fácil que puedes aplicar en el resto de tus labores. Para hacer la manga necesitamos saber la circunferencia del brazo, es decir, en parte más ancho del brazo. Si es nuestro cuerpo, aquí el brazo en parte más ancho necesitas saber. En mi caso son 19 centímetros y según mi muestra de tensión son 64 puntos. Entonces yo aquí en el alrededor tendré que tener 64 puntos. Luego para la manga necesitas saber largo desde la sisa hasta el final de la manga. En mi caso son 48 centímetros introducido en filas. Y último que voy a tejer es punto elástico, así que filas recto y luego punto elástico. Este es número que me hace falta saber. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a utilizar las agujas y también un ganchillo para levantar los puntos. Yo sabéis que tejo con punto orillo que quito sin pasar y gracias a esto se me forman trenzas. Trenzas son estas que se me forman aquí entre los puntos, es decir, cada trenza son dos filas. Yo podía levantar así los puntos debajo de cada trenza, pero así puede ser que en ciertas lanas se forma agujero. Para que no pasa ¿qué vamos a hacer? Introducir ganchillo en el medio de primera trenza, en el medio de segunda trenza y sacar un punto. Este punto se pone a las agujas. Otra vez. En el mismo punto, en el primero que hemos estado, y estamos utilizando segunda mitad del punto, ¿veis? Así. Siguiente paso, voy a introducir ganchillo otra vez por aquí y en siguiente mitad del punto y saco así puntitos y los pongo a la aguja. En esta forma voy a levantar todos los puntos. Yo empecé desde aquí porque bueno, ya tenía aquí el labor finalizado, así que desde aquí levanto todos los puntos por toda la manga. Ya he levantado todos mis puntos, en mi caso justo 64. Ahora que vamos a poner aquí desde el centro de la mitad del hombro 5 puntos por un lado, 5 puntos por otro lado. Bien,
Y por este lado también 5 puntos de la sisa por un lado y 5 puntos por otro lado, desde la mitad justo. Y de función donde esté la hebra, vamos a tejer así en redondo. En mi caso, como no necesito hacer una fila porque he empezado a tejer aquí, si tú has empezado a tejer aquí, pues pasas una fila hasta este marcador. En mi caso, solamente empiezo a tejer hasta este punto y nos vamos a empezar a tejer con vueltas cortas. Empezamos, es súper fácil, tejemos hasta primer marcador, quitamos el marcador, hebra delante, quitamos el punto con la hebra delante, damos la vuelta, quitamos este primer punto rodeado, tejemos, bueno, en tu caso no lo sé con qué tejes, con qué punto de fantasía. Si tejes como yo, pues entonces con punto revés volvamos hasta el siguiente marcador. Llego a este marcador, quito marcador, hebra atrás, quitamos siguiente punto, hebra así, dar la vuelta. Yo pongo marcador porque es la lana oscura. Y quitamos este primer punto sin tejer. Se teje otra vez todos los puntos, llegando otra vez al siguiente marcador. Pues tejemos los puntos. Cuando llego al punto rodeado, normalmente en mis vídeos cuando tejemos vueltas cortas levanto la hebra y tejo junto con el punto. En este caso no. En este caso tejemos el punto. ¿Qué hacemos? Hebra delante, quitamos el punto, damos la vuelta, otra vez lo quitamos de esta aguja sin tejer y tejemos los puntos revés hasta que llegamos al siguiente marcador. Cuando llego al siguiente marcador, el punto que esté antes otra vez está rodeado. No lo tocamos, no levantamos nada, sino lo tejemos con el punto revés. Quito marcador, hebra atrás, quitamos el punto, damos la vuelta, ponemos otra vez marcador, quitamos este punto y empezamos a tejer otra vez hasta otro marcador. Y así, chicas, tenemos que dar las vueltas y de vuelta hasta llegar a puntos de la sisa. Ya después, cuando se llega a puntos de la sisa, se teje todo en circular. Ahora tejo un poquito y os enseño para que veáis que me está saliendo. Y esto está saliendo cuando estás avanzando, ¿veis? Ya se forma la manga y bastante bonita, pues seguimos avanzando. Y ya seguí tejiendo así con ida y vuelta y ya cuando acerco a último punto, aquí ya he tejido ya con la vuelta, el mismo último punto, pues lo quito, doy la vuelta y a ver, se me enrolló un poquito. Y ya empiezo a tejer todas las filas en círculo. Estos marcadores, estos puntos, ya vamos a tejer mi fila. Cuando ya tejo, ya prefiero empezar la fila desde aquí, desde abajo. Y es la que ha salido. Y a partir de aquí, pues se teje en círculo las filas necesarias. Y así no hace falta tener ninguna costura. Bueno, chicas, continuamos. Después de aprender todo, te aconsejo cuando ya empiezas a tejer en circular, pones el marcador entre 5 puntos aquí en el medio de la sisa. Estos puntos, estos 2 puntos nos sirven como guía para hacer disminuciones. Tú puedes tejer la manga recta y luego al final hacer disminuciones y tejer tu punto elástico, o puedes hacer disminuciones a lo largo de toda la manga. En mi caso voy a hacer disminuciones por toda la manga. Entonces, ¿qué necesito? Aquí tengo 64 puntos ahora. Necesito llegar a una circunferencia de muñeca, aquí, unos 18 centímetros. En mi caso son 30 puntos. Entonces, ¿cuántos puntos me sobran? 34 puntos me sobran. ¿Qué hago con 34 puntos? Los tendré que disminuir
y por ambos lados. Por eso os dije que marcar aquí con marcador, vamos a disminuir por un lado, por otro lado, para que todo sea simétrico. Entonces divido entre 2, 17 puntos necesitaré disminuir por cada lado. Como tengo 87 filas que antes he calculado, divido 87 entre 17 y me sale 5,1. Esto significa que en cada fila número 5 vamos a hacer disminuciones. Así hasta que yo tengo 30 puntos en la manga. Así que vamos a tejer. Yo a partir de aquí ya empezaré a contar como fila número 1. Entonces cuando llego a fila número 5 enseñaré cómo hacer disminución. Y disminución, ¿cómo la hago? En la fila número 5, cuando quedan 3 puntos, tengo que cambiar sentido de los puntos, de estos 2 puntos, para que miran inclinación a la izquierda. Introduzco aguja y hago disminución. Tejo un punto antes de marcador, aquí es mi centro, es la mitad de la sisa, paso marcador, tejo siguiente punto, aquí ya no hay que cambiar ningunos puntos, sino introducir aguja por este lado y hacer disminución. Y así se hacen disminuciones, en mi caso en cada fila número 5, en tu caso puede ser distinto. Y cuando haces todas disminuciones, esta es mi manga, ¿veis? Últimos 19 filas con punto elástico una por uno, cambiando agujas a número inferior y cierras los puntos. Igual tejes segunda manga, repites los mismos pasos y ya está, voilà, jersey terminado. Así que chicas, muchas gracias por ver este vídeo tan largo. Espero que eres capaz de hacer jersey y os deseo felices creaciones.